Buen día, jóvenes. Vamos a ver hoy el bloque 6, la consolidación del Estado moderno mexicano. Aquí, como su nombre lo dice, ya se está fortaleciendo el Estado mexicano moderno. Se entiende como Estado al gobierno, a las diferentes instituciones, por ejemplo, de educación, de salud, de vivienda, de economía. Todas esas instituciones son el Estado. Y se dice moderno porque ya está no solamente posterior a la Revolución Francesa del 89, sino a la Revolución Mexicana, que como ya les había comentado, pues va de 1910 a 1940. Básicamente hay quienes dicen que nunca hubo revolución, hay otros que dicen que todavía está. Aquí vamos a manejar de que fue del 10 al 40 con esa etapa maderista, villista, constitucionalista, que al final el que va a ganar fue ese antiguo porfirista llamado Venustiano Carranza. Pues bien, esta bandera nos la dio don Agustín de Iturbide, ¿no? Allá en 1823, cuando fue el imperio. Este es el edificio del gobierno, donde despacha el presidente, ha estado también en Chapultepec, en Los Pinos. Em, Siempre han habido manifestaciones. Yo recuerdo que cuando recién ganó Morena, también enfrente de este edificio, precisamente, habían unos grupos de Chiapas que estaban manifestando el no cumplimiento de las promesas no hechas en campaña. Pero bueno, esa es una característica, como les decía antes, del Estado mexicano, que los presidentes siempre han sido tachados de que han llegado por fraude, a excepción del gobierno del 2000 y del gobierno actual de AMLO, que llegaron por mayoría de las votaciones. Incluso yo voté por ellos, voté en su momento por Fox y voté después por AMLO, que no solamente por creerle vaya a las promesas, no tanto por ellos, sino que porque pues es un efecto de democracia, ¿no? Por ejemplo, ahorita los maestros federales y estatales de Sinaloa hemos vivido procesos de elecciones y gracias a esos procesos, pues gente que de otra manera no podían estar ocupando ciertos puestos, pues están allí. Bien, en la clase de ayer también les comenté de que AMLO, originalmente él estuvo en el PRI, se salió, y luego estuvo en el PRD con Cuauhtémoc Cárdenas y finalmente se sale y forma Morena. Cárdenas, hijo de Lázaro Cárdenas, sigue en el PRD, Partido de la Revolución Democrática. También vimos ayer sobre el PAN, el Partido Comunista Mexicano, el PSUM y otros partidos de izquierda como el PT. En México también se ha vivido esta lucha entre liberales y conservadores en el siglo XIX, que en el XX va a ser izquierda contra derecha y hoy en el siglo XXI, pues también se vive esa lucha entre izquierda y derecha del siglo XXI, ¿no? Ya no es la izquierda de los 60, de los 70, esa izquierda con armas, con ideología, hoy es tienen otras características muy propias de nuestros tiempos. Bien, en esta sesión vamos a ver poco, si se quiere, sobre los gobiernos de Ávila Camacho, Alemán Valdés, Ruiz Cortines, López Mateos y Díaz Ordaz, básicamente de 1940 a 1972. Estos gobiernos van a tener una característica. El primero, Manuel Ávila Camacho, va a ser el último gobierno de un militar. De hecho, a él le tocó la Segunda Guerra Mundial. Cuando estuvo la Segunda Guerra Mundial, él convoca a los expresidentes, entre ellos su compadre político Lázaro Cárdenas, que va a morir de cáncer y va a llegar ya veterano a esta cumbre, ¿no? A esta reunión. Los otros gobiernos van a ser de civiles como Miguel Alemán y los demás, van a ser de licenciados, de abogados que van a llegar al poder impulsados, claro, por el partido hegemónico que es el PRI, el Partido Revolucionario Institucional, que Miguel Alemán le cambia el nombre en 1946, como también ya vimos ayer, que, que en el 29 surge el PNR, Partido Nacional Revolucionario, con Calles, que cuando le quita el poder Cárdenas y le cambia el nombre al partido, le llama Partido de la Revolución Mexicana y pues ya, como les acabo de decir, Alemán Valdés le cambia el nombre a PRI. Cabe decir que, por ejemplo, en el caso
En el caso de todos ellos hubo manifestaciones y hubo represión por parte del Estado. Hubo huelgas, por ejemplo, con López Mateos, que cabe decir que López Mateos nació en Guatemala. La Constitución dice que ningún extranjero puede ser presidente de la República, pero en el caso de López Mateos, sus padres son mexicanos, eran mexicanos, nada más que les tocó estar en Chimaltenango, en Guatemala, y ahí parió la señora, ahí dio a luz. Entonces, está su acta de nacimiento en Guatemala y también la de México. Buscaron desaparecer la de Guatemala, pero pues la verdad siempre se sabe, ¿no? Y López Mateos, pues nada más fue a nacer allá, ¿no? Y él pues ha vivido toda su vida aquí en México. De hecho, le apodaban López Paseo porque eh, paseaba mucho por el país con, con asuntos de gobierno. Bien, en esta etapa también se ve lo que se conoce como milagro mexicano. Ahorita vamos a ir viendo qué es ello. Milagro mexicano se le llama porque es un boom de la economía a nivel nacional. Aquí están estos presidentes. Todos tuvieron sus cosas buenas, cosas malas, claroscuros. En todos hubo huelgas, principalmente con Miguel Alemán. Con López Mateos hubo huelga de médicos, ferrocarrileros, de campesinos, de pueblos originarios. Con Ávila Camacho se da la creación del IMSS, 45-46. Con Miguel Alemán se da un desarrollo industrial. El Ruiz Cortines hay una devaluación del peso que luego se va a hacer más fuerte con Luis Echeverría, con Portillo. Con López Mateos, pues se crea el ISSSTE, una institución de salud. El IMSS se crea, el IMSS quiere decir Instituto Mexicano de Seguridad Social. Cada país tiene su institución pública de seguridad social. Por ejemplo, en Guatemala se llama IX, se llama Instituto Guatemalteco de Salud. Y en Chile, en diferentes países, cada país tiene su propia institución de salud. Por ejemplo, allá le llaman Ministerio de Salud. Pero bien, el ISSSTE quiere decir Instituto de Seguridad Social. Ay, se me olvidó la otra sigla. Y tengo ISSSTE. Y bien. Bueno, a ver, aquí tenemos ISSSTE. A ver, vamos a... Ay, disculpen la ignorancia. Es Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores. El ISSSTE básicamente es para los trabajadores públicos, para los que trabajamos en el sector público. Y el IMSS es para todos aquellos que trabajan en el sector privado. Por ejemplo, si eres maestro, si estás en escuelas privadas, debes de tener IMSS. O, por ejemplo, si trabajas en una empresa, no sé, en Oxxo, en otras instituciones, tienes que tener IMSS. Hay gente que tiene los dos, tiene IMSS y tiene ISSSTE, pero ya ahora ya tiene unos años que ya no se, desde el 2009 me parece que ya no se puede tener los dos, ¿no? Y Gustavo Díaz Ordaz fue un presidente con más oscuros que claros. Con él termina el milagro mexicano, del 40 al 70 fue el milagro mexicano, hubo mucho despunte, se descubrieron reservas de petróleo, hubo mucha inversión extranjera, mucha exportación, pero también en el plano social hubo masacres, ¿no? Vamos a ver con Díaz Ordaz, la masacre, perdón, de Tlatelolco. Pues la masacre de Tlatelolco es un proceso que viene desde 1966. Los jóvenes, liderados por maestros que los convocaban a hacer paros, van en agosto, septiembre del 68 a ponerse ahí en la Plaza de las Tres Culturas. Me tocó, ya he pasado varias veces por ahí, como 3 veces. Se le llama de las Tres Culturas porque ahí están ruinas prehispánicas, están las iglesias Santiago Apóstol y están los edificios modernos, ¿no? El 12 de octubre, 12 de octubre, perdón, el 2 de octubre del 68, estaba esta manifestación y el ejército llegó a golpear, a
masacrar, como su nombre lo dice, a muchos estudiantes, pueblos originarios, trabajadores que estaban convocados ahí. Em, cabe decir, y hay que decirlo, que muchos maestros convocaron a los alumnos a ir a manifestarse. Y los soldados y policías granaderos golpearon a los estudiantes y capturaron a los estudiantes, pero los maestros se fueron. Los utilizaron como carne de cañón, pues, una, otra. Muchos de estos líderes han llegado a ocupar puestos públicos, ya sea en el sector educativo, en el sector salud, han sido rectores, han sido directores de muchas escuelas, en universidades, en instituciones, es decir, muchos de los que criticaban al gobierno terminaron trabajando para el gobierno. Eso aquí en México y en Argentina se le llama rectificación, es decir, yo he entrevistado a algunos de ellos y me han dicho, es que nos rectificamos, dice. Teníamos ideas comunistas, ideas socialistas, pero enderezamos el camino, dice, y empezamos a trabajar, ¿sí? Ya dejándose, como dice, de grilla. Por ejemplo, hay un comediante argentino, se llama Pedro Capusotto. Él hace un sketch y, por ejemplo, dice que, por ejemplo, va en un autobús, no recuerdo si es un autobús o un elevador, y le dice, oye, tú, dice, la, la camisa que yo traigo cuesta lo que tú ganas en un mes de trabajo, dice. Y yo antes era de izquierda. Es decir, ese cambio, pues, porque los comunistas, ellos siempre estuvieron a favor de las luchas sociales, a favor del trabajador, pero cuando ellos, después de andar grillando, obtuvieron puestos con buenos sueldos, con buenas casas y colocaron a todos sus hijos en puestos públicos y ganan bien, ya están jubilados, pues esas marchas pidiendo mejores salarios, mejores prestaciones, pues se olvidaron un poco de ellas, ¿no? Bien, aquí viene otro presidente, ¿no? Luis Echeverría, que cuando estaba Díaz Ordaz, él era secretario de Gobernación y él después eh, hizo el halconazo de junio del 71 en Corpus Christi. Hoy a propósito que hoy es miércoles de ceniza en Corpus Christi, eh, pues igual mandó a muchos policías vestidos de civiles a golpear a los estudiantes, a golpear a los manifestantes. Antes en México así era, en los 60, en los 70, tú criticabas al gobierno, eras activista y te mandaban a golpear o te mataban o te desaparecían. En los 60, en los 70, había mucho encubierto, muchos policías que se hacían pasar por estudiantes y si veían que la gente traía libros de Marx, del comunismo, y eso fue en toda América Latina, ¿no? Yo también he platicado con guatemaltecos, con chilenos, y es igual. Si ellos, por ejemplo, me contaban ellos de que traían libros del marxismo, y si los policías te miraban, te registraban los libros y te encontraban que eras comunista o tenías esos libros, te podían hasta matar, ¿no? Fue una época mm, de mucho golpeteo por parte del gobierno. Las décadas después, posteriores de los 80, ya no van a haber desaparecidos por ideas políticas, sino que van a haber desaparecidos a causa del narcotráfico. En 1978, el presidente López Portillo, a ver, López Portillo, 1978, visita a Badiraguato y a partir de esa visita proliferan los cárteles en México. El cártel que estaba aquí, que después se va a llamar la Federación, se va a Guadalajara y empieza una fractura a partir de la visita del presidente a Badiraguato en 1978. Es decir, cada vez que un presidente como que
mm, visita el Triángulo Dorado, en lugar de terminar con esta problemática, tal parece que se consolida. ¿Por qué? Porque finalmente el gobierno tiene el monopolio de la violencia, como decía Max Weber. Es decir, el gobierno es el que tiene los recursos, el dinero, la policía, las armas para controlar la violencia. Pero tal parece que en los 60 y los 70 controlaba a los críticos y después va a controlar el narcotráfico, porque esta industria tiene una derrama importante económica a nivel mundial. Sería los estupefacientes, las armas y la pornografía. Son tres rubros que dejan mucho dinero a los gobiernos. Entonces ellos no van a acabar con este problema. Ellos lo van a mantener para que siga habiendo dinero, porque el dinero mueve al mundo. Por ejemplo, si a nivel mundial, y eso no es nada más de México, no es que el gobierno mexicano es malo y hace eso, no. Eso viene de Estados Unidos, viene de los gobiernos de América Latina, viene de Europa. Por ejemplo, si en el mundo no hay problemas, ellos buscan los problemas, hacen guerras civiles, guerras regionales. ¿Para qué? Para vender armas, para vender estupefacientes. Y si no hay guerras, aprovechan terremotos, huracanes, los desastres naturales para movilizar los dineros, ¿no? Cuando la economía está parada, ellos inventan guerras, inventan enfermedades. ¿Por qué? Porque una enfermedad necesita una cura, necesita una vacuna. Y si hay vacuna, quiere decir que cuestan millones de dólares. Todo es dinero. Bien, entonces esa es la política, no solo en México, sino en el mundo, porque lo que nos gobierna es el neoliberalismo, llámese capitalismo o llámese comunismo, socialismo del siglo XXI, ambos giran en torno al neoliberalismo. ¿Qué es el neoliberalismo? Ya se los había comentado la semana pasada. Es una política económica en la cual la premisa es dejar hacer, dejar pasar para que el dinero fluya. Bien, entonces vimos, no sé si hay alguna pregunta, comentario hasta aquí. No, Mm, maestro. gracias. Bueno, también ayer vimos que hay algunas instituciones que van a empezar a surgir. Por ejemplo, está la CENOP en el 43. Está, hay leyes que buscan proteger al trabajador, buscan proteger los procesos electorales. Y está enmarcado en la Segunda Guerra Mundial, ¿no? Que va de septiembre del 39 a junio, agosto del 45 de la Segunda Guerra Mundial, que realmente no hay Primera y Segunda Guerra Mundial, es la misma guerra, pero con un periodo de entreguerras. Y hay una lucha entre Estados Unidos y la URSS, que es Rusia, con las repúblicas bálticas, las repúblicas soviéticas, que cuando se desintegra en el 91, pues queda como hegemónico Rusia. Después va a entrar también como un tigre eh, económico lo que es China. Y la Guerra Fría, lo que se llama la Guerra Fría, pues todavía continúa hoy día. Hay historiadores que dicen que terminó en 1989, pero yo pienso que la Guerra Fría sigue. Tan es así que hoy día Estados Unidos sigue en pleito con Rusia a través de Chechenia, a través de Kosovo, a través de Ucrania, y la Guerra Fría continúa porque ya no es capitalismo contra comunismo, sino es neoliberalismo en los cuales se quiere implementar, pero pues cada quien quiere tener su propio mercado, sus propias hegemonías, ¿no? Bien, pues en las grandes ciudades se da, por otra parte, la creación de escuelas como la UNAM, el Politécnico, em, en este periodo. En este periodo se crea el IMSS, el ISSSTE, la UNAM. Hay muchas instituciones creadas, pero no porque el gobierno las quisiera crear o no porque fueron emanadas de la Revolución Mexicana, sino que porque había mucho dinero,
había petróleo, había producción de hierro, de cobre, y pues en algo había que invertir, en algo había que justificar los gastos. El problema fue la corrupción, cuando empezaron a robar. La corrupción ya hizo que todo eso se detuviera y se, se deteriorara. Pues bien, actualmente estamos bien en lo que cabe, ¿no? Hace unos días también encontraron en Michoacán, no recuerdo en qué ciudad, 17 personas que masacraron ahí a la luz pública. Eh, la violencia está incontenible y esté de presidente quien esté, porque repito, a los gobiernos lo que les interesa es el dinero, que el dinero fluya, porque tenemos como vecino a Estados Unidos que es el principal eh, exportador con Israel de armas y el principal consumidor de drogas, ¿no? Y mientras ellos necesiten drogas y manden armas, va a haber guerra. Aquí estamos en guerra, tenemos una guerra constante, ¿sí? Todos los días hay muertos. Y tal parece que disculpen la expresión, pero tal parece que están más seguros los ucranianos que aquí los mexicanos. Muy bien, entonces es una historia contemporánea, es una historia que nos ha tocado vivir, que desafortunadamente llegó para quedarse. El gobierno de Díaz Ordaz, 64-70, hubo mucha movilización, se creó el metro, se creó la Ley Federal del Trabajo, que una de las premisas buenas que tiene esa ley es de que tienes derecho en tanto más tiempo tengas trabajando. Que como les digo, a veces se firman contratos para no crear antigüedad y pues eso ya no te permite demandar al patrón porque pues ya no tienes antigüedad. Y algunas de las cosas buenas que tiene el sector público es de que cuando tienes trabajo en el sector público, pues tienes acceso al ISSSTE, a prestaciones, aguinaldo. Pero si no tienes un trabajo en el sector público, pues batallas más. Bueno, también en este contexto del 68 se dieron los Juegos Olímpicos y el Campeonato Mundial de Fútbol del 70, ¿no? En el Mundial del 70, cuando Edson Arantes de Nacimiento Pelé viene a jugar a México en el 70. Hemos tenido dos grandes, a los dos más grandes jugadores de la historia hemos tenido en México. Uno fue Pelé en 1970 en el Mundial. Ganaron aquí el Mundial. Ya no recuerdo contra quién jugaron, pero ganaron ese Mundial en el 70. Y luego tuvimos otra estrella, Maradona. Maradona en 1986. México no fue al Mundial del 82 por el problema de los cachirules que le llamaron de que había niños que tenían más años y cuando se dieron cuenta los vetaron en España en el 82. El Mundial anterior del 78 en Argentina fue la Argentina de Mario Kempes, ya estaba Maradona, pero no figuró, estaba muy jovencito. En el Mundial del 86, que no me tocó ver, pero ya estaba vivo. Tenía yo 2, 3 años y este Mundial fue de esta estrella. Pelé y Maradona han sido los más grandes jugadores del mundo, de toda la historia. Después de ellos ya no hubo jugadores grandes, han sido de mediana estatura. ¿Quiénes serán? Johan Cruyff, Van Nistelrooy. Los otros han sido más de publicidad. Por ejemplo, Messi, Cristiano Ronaldo. Han sido de publicidad, pero estos sí fueron cancheros. Han sido grandes, pues, y después de ellos no va a haber otro más. A Maradona se le involucró con drogas, ¿no? En el 90, en el Mundial del 90, que también ganaron, no recuerdo si lo ganaron, creo que perdieron en Italia con Alemania en el 90. Y en el 94, en el Mundial de Estados Unidos, a él, al azar, entre comillas, le hicieron el antidoping y
salió positivo. Los argentinos, al igual que los mexicanos, pues hay sectores que tienen envidia y pues lo pusieron a, no quiere decir que no era drogadicto, sino que pues casualmente a él le tocó que le hicieran la prueba antidoping y salió positivo, ¿no? Y de ahí su carrera se fue a menos, estuvo aquí en Sinaloa y ya falleció hace como 1 o 2 años, el Pelusa. Bueno, entonces en México han habido diferentes aspectos. En el aspecto social hemos tenido masacres, muchas masacres. Masacres como la Tlatelolco, el Halconazo, Aguas Blancas, Actial, y las recientes, San Fernando, muchas masacres. En el aspecto económico, mucha bonanza, milagro mexicano del 40 al 70. En el aspecto social también las instituciones, creación del IMSS, del ISSSTE, universidades, la UNAM, el POLI, aunque claro, la UNAM viene de larga data, desde la época colonial. Y en el aspecto político, pues los presidentes siempre llegaron con este estigma del fraude. Bien, a ver, les voy a poner ya para terminar partidos políticos en México en 1982. Sí, para que veamos algunos algo del espectro, ¿no? Por ejemplo, aquí vamos a ver aquí algunos partidos políticos. El PDM, fines de los 80. A ver si abrió. Bueno, aquí tenemos el Partido Comunista Mexicano del 19 al 81, el Partido Social Demócrata, el Partido Mexicano de los Trabajadores, Partido Socialista Unificado de México. Estos partidos son de izquierda, aunque el Partido Socialdemócrata y el PMT más bien son socialdemócratas, es decir, son más de derecha que de izquierda. El Partido Revolucionario de los Trabajadores de tendencia trotskista, muy queridos en Argentina, no aquí. El Partido Socialista de los Trabajadores, PST, el Partido Mexicano Socialista, el Partido Demócrata Mexicano. Todos son de izquierda, pero digamos que los que son más de izquierda es el PCM, el Partido Comunista. Los demás son socialdemócratas, es decir, son más de derecha, pues. Y también están pues los más viejos como el PAN, y el PRI, el Partido Verde, pues muy joven, son partidos recientes. El PT también es de tracción comunista. Y finalmente, cuando el Partido Comunista se llama PSUM, aquí en el 88, 89 en Sinaloa, pues se formó. Yo he entrevistado a algunos ex militantes y me han dicho ellos que cuando empieza el PSUM, termina el Partido Comunista. Se le quita todo lo comunista a lo que quedaba el comunismo en México. Bueno, entonces, a ver, yo dejaría la grabación aquí.